Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo en este canal que ya se está convirtiendo en nuestra guarida de los dramas, las pasiones y los secretos de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, porque vamos a hablar de escándalos, amores prohibidos, triángulos amorosos que nos dejan con el corazón en la garganta y por supuesto personajes que no podríamos amar más, aunque nos hagan sufrir a mares. Si eres de los que disfruta de una buena dosis de drama y romance con sabor otomano, estás en el lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a desgranar algunas de las series más candentes que nos han dejado sin aliento con sus historias de amores complicados y decisiones que nos hacen exclamar, ¿pero qué has hecho? Y antes de que empecemos a desvelar todos los secretos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like y comenten al final, que me encanta leer sus opiniones. Sin más dilación, vamos a por ello. La primera serie de la que vamos a hablar, y que seguro ya tienen en mente por el título del vídeo, es una que nos ha dado mucho de qué hablar, Senkalkapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de la química explosiva entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por la talentosísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Esta serie, que pertenece al género de la comedia romántica, nos presenta la historia de Eda, una joven florista muy independiente y soñadora, y Serkan, un arquitecto exitoso pero obsesionado con el trabajo y algo, digamos, complicado. La trama arranca cuando Eda, por culpa de un malentendido, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Imagínense el caos y la comedia que esto genera. Pero como suele suceder en las series turcas, lo que empieza como un acuerdo se transforma en algo mucho más profundo. Lo interesante de esta serie es cómo nos muestra la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Él, que era tan frío y distante, empieza a abrirse al mundo gracias a ella, y Eda, que era tan impulsiva, aprende a ser más reflexiva. Además de la trama principal, tenemos un montón de personajes secundarios que hacen que la serie sea aún más entretenida, como las amigas de Eda, la madre de Serkan o la rival de turno. Y claro, la conexión entre Hande y Kerem, que traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. La química entre ellos es innegable, lo que hizo que la serie tuviera un éxito arrollador. Y aunque todos hubiéramos querido que su historia de amor fuera como en la serie, la vida real es diferente, y ahora cada uno sigue su camino. Pero el legado de Eda y Serkan en nuestros corazones seriéfilos es imborrable. Y por supuesto el escándalo que mencionamos al principio, el mi amante del título, es la relación que tuvieron Hande y Kerem fuera de cámaras. Fue un escándalo de amor que todos seguimos de cerca. Ahora vamos a adentrarnos en otro universo de pasiones prohibidas, celos y secretos inconfesables con Aşk Memnu, que en español conocemos como Amor Prohibido. Esta serie es un clásico de clásicos en Turquía, y por supuesto, una joya que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de escándalos y triángulos amorosos. ¿Por qué? Bueno, porque esta historia, que está basada en una novela, nos plantea una situación que es, como mínimo, polémica. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, interpretada por la espectacular Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado y bastante mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atrapada en su matrimonio, y su vida da un vuelco cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, que es un mujeriego irresistible. Y ahí empieza todo el lío. La tensión entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, y a medida que la serie avanza, ese deseo prohibido se hace cada vez más fuerte. La relación entre ellos es un torbellino de pasión, culpa y traición que nos mantiene enganchados de principio a fin. Lo que hace que Amor Prohibido sea tan especial es la complejidad de sus personajes. Biter no es una villana de manual, es una mujer que se siente insatisfecha y busca la felicidad a su manera, aunque esa manera sea equivocada. Belul tampoco es el típico galán, es un personaje atormentado por sus propios demonios, incapaz de controlar sus impulsos. Y Adnan, el marido engañado, es una figura trágica que nos genera compasión. La serie es un drama en mayúsculas donde el amor, la ambición y la infidelidad chocan de forma brutal. Es una historia que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de las relaciones y las consecuencias de nuestras decisiones.
Además, visualmente es una maravilla, con una ambientación elegante y sofisticada que nos transporta a la Estambul más lujosa. Y la interpretación de Beren Saat como Biter es sencillamente magistral, logrando que sintamos tanto amor como odio hacia su personaje. Una serie que no puedes perderte si eres amante del drama turco. Y siguiendo con los escándalos, ahora vamos a hablar de una serie que también nos ha hecho cuestionar los límites del amor y la moral, Sadakatsiz, o como la conocemos en español, Infiel. Esta serie es una adaptación turca de la serie británica Doctora Foster, pero con un toque propio que la hace aún más adictiva. La trama se centra en Asia Yılmaz, interpretada por Cansu Dere, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su marido, Volkan Arslan, interpretado por Cane Zindoruk, la está engañando con una mujer más joven. Y no solo eso, sino que lleva 2 años con ella y tienen un hijo juntos. La vida de Asia se derrumba por completo, y a partir de ese momento, su único objetivo es vengarse de Volkan y de todos los que la traicionaron. Lo que hace que Infiel sea tan atrapante es la evolución de Asia. Al principio la vemos como una mujer vulnerable, pero a medida que avanza la serie, se convierte en una auténtica estratega, capaz de llevar a cabo los planes de venganza más maquiavélicos. Y es que esta serie es un manual de cómo planificar una venganza con estilo y sin perder la compostura, aunque por dentro estés hecha pedazos. La serie explora temas como la infidelidad, el engaño, el dolor y la búsqueda de justicia. Además, nos muestra cómo los actos de una persona pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de los demás. Los personajes están muy bien construidos, y aunque muchas veces no estemos de acuerdo con sus acciones, entendemos sus motivaciones. Y el ritmo de la serie es trepidante, siempre hay giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. La química entre Cansu Dere y Cane Zindoruk es increíble, y sus escenas de confrontación son pura dinamita. Una serie que te va a enganchar desde el primer episodio hasta el último. Y por supuesto el personaje de Derin, la amante, que también es un personaje muy importante en el drama, interpretada por Melis Sezen, nos deja claro cómo la infidelidad afecta a todos. Y ahora vamos con una serie un poco diferente, pero que también tiene su dosis de escándalo y pasión, Kuzgun, que en español se traduce como Cuervo. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, interpretado por el talentoso Barar Duk, un joven que regresa a Estambul después de 20 años, con un único objetivo en mente: vengarse de las personas que destruyeron a su familia y lo obligaron a vivir una vida miserable. La trama gira en torno a la venganza, el amor y la redención. Kuzgun es un personaje complejo y atormentado por su pasado, y su camino hacia la justicia está lleno de obstáculos y peligros. Pero en medio de todo ese caos, se cruza con Dila Bilgin, interpretada por Burcu Birizik, una abogada que es hija de uno de los hombres que Kuzgun busca vengar. Y ahí empieza otra historia de amor complicada. Lo interesante de Kuzgun es cómo combina el drama, la acción y el romance de forma magistral. La serie tiene un ritmo muy dinámico, con escenas de acción que te mantienen al borde del asiento, y momentos de gran intensidad emocional que te llegan al corazón. Además, la historia está muy bien construida, con giros inesperados y revelaciones que te dejan con la boca abierta. Y la relación entre Kuzgun y Dila es fascinante, porque son 2 personas que están en bandos opuestos, pero que no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Es una historia de amor imposible, llena de obstáculos y conflictos, pero que también tiene momentos de gran ternura y pasión. Además, la serie cuenta con una ambientación oscura y misteriosa que le da un toque único. Y la interpretación de Barar Duk es sencillamente espectacular, logrando que nos identifiquemos con el dolor y la sed de venganza de su personaje. Kuzgun es una serie que te va a atrapar desde el primer momento, y que te va a hacer reflexionar sobre temas como la justicia, el perdón y el poder del amor. Y para finalizar, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan escandalosa como las otras, tiene un personaje que nos hizo cuestionar sus decisiones, Erkencikus, que en español se conoce como Pájaro Soñador. Sí, vamos a hablar de Can Yaman, ese hombre que ha conquistado tantos corazones, interpretando al fotógrafo Can Divid. Esta serie, que es una comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanemaiden, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora. Su vida da un giro cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, su jefe. La relación entre Sanem y Can es un torbellino de emociones, lleno de malentendidos, celos y situaciones cómicas. Pero también es una historia de amor muy dulce y sincera que nos hace creer en el poder de los flechazos. Lo que hace que Pájaro Soñador sea tan especial es la química arrolladora entre Demet y Can.
Sus escenas juntos son pura magia, y su conexión traspasa la pantalla. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil, con un humor fresco y divertido que te hace sonreír en cada episodio. Los personajes secundarios también son muy entrañables, y sus historias paralelas hacen que la serie sea aún más rica y entretenida. Es una comedia romántica que te va a alegrar el día y que te va a hacer suspirar por el amor verdadero. Aunque Khan tuvo alguna decisión que nos hizo cuestionar su comportamiento, al final todos queríamos que Sanem y él pudieran estar juntos. Y claro, la historia de amor que protagonizaron en la vida real también fue parte del encanto de esta serie. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los escándalos, las pasiones prohibidas y los amores imposibles de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista. Como hemos visto, el mundo de las series turcas está lleno de historias fascinantes que nos hacen reír, llorar, sufrir y enamorarnos. Y es que estas series tienen algo especial que nos atrapa y nos hace querer saber más. Ahora me encantaría saber cuál de estas series es su favorita, o si hay alguna otra que creen que deberíamos haber mencionado. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos seriéfilos y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto mis seriéfilos.